La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos Nuestra Autoestima. Buenos días, Isidora. ¿Por qué estás triste? Siempre estás calladita. Así no eras de niña. Eras bien alegre. Cuéntame, ¿qué te pasa? Ay, Manuela, me pongo así triste y pensativa porque de chica quería estudiar, ser ingeniera y hacer algo por la comunidad, pero mi papá no me apoyó. Hace años me sentía igual. Sentía que mi vida no valía nada. Todo lo que hacía estaba mal. Mi esposo me reñía, ni mis hijos me respetaban. En la comunidad todos me miraban mal por ir a las asambleas. Me trataban mal, me callaban y me decían, tú no sabes nada. Yo me sentía muy mal. ¿Y qué hiciste para salir de esa situación? Recuerdo que me armé de valor y enfrenté a mi esposo. No fue fácil y me puse muy nerviosa. Sudaba, temblaba, pero me atreví y hablé con él. Y el otro día hablé con mis hijos, les exigí más respeto. Qué valiente has sido, Manuela. ¿Y en la comunidad, qué has hecho para perder el miedo y hablar? Ay, Isidora, antes la situación era peor. Las mujeres ni siquiera podíamos ir a las asambleas comunales, ni a las faenas comunales. Si íbamos, solo consideraban medio jornal. Por la otra mitad, nos hacían pagar multas. ¿Tanto así? ¿Cómo has superado eso? Los cambios son poquito a poquito. Recuerdo que un día saqué fuerzas para reclamar esas injusticias. Me paré para pedir la palabra, pero me temblaban las piernas, me sudaban las manos. Y cuando estaba a punto de hablar, hasta me olvidé lo que quería hablar. A mí me pasa igual. Siento que se burlan y me miran feo. Hasta que llegó el día en que levanté la mano para hablar y hablé casi tartamudeando. Los varones empezaron a cuestionarme. Dijeron que no sabía ni hablar bien y hablaba muy bajito. Desde ese día empecé a informarme y a capacitarme. Eso me ayudó bastante. Yo tengo miedo de hablar en las asambleas comunales. Los varones se burlan cuando opinamos. Y como las mujeres no estábamos empadronadas, decían que no teníamos derecho de hablar. Y a eso nos hemos acostumbrado, a no participar. Sí, por eso las mujeres no debemos callarnos. Debemos ir a las asambleas a hablar y no solo a escuchar. Sí, tienes razón. Escuché que serás la presidenta de nuestra comunidad. ¿Es cierto? Así es, hermana. Ya me toca, pues. También seré candidata a la alcaldía en las próximas elecciones. ¿Cómo me gustaría ser como tú? ¿Qué te falta? Nada. Tú puedes. Vales mucho. Eres capaz. Todas las mujeres somos capaces. Podemos ser dirigentes, asumir cargos, ser alcaldesas, defender nuestra tierra y territorio, agua y nuestros derechos como mujeres y como comunidad. Así como las hermanas Micaela Bastidas y Bartolina Sisa. La autoestima es querernos, valorarnos y respetarnos nosotras y nosotros mismos. En algún momento de nuestras vidas, todos nos sentimos frustrados y ese es el momento para iniciar un cambio en nuestra vida. No es fácil, no es de la noche a la mañana, pero sí se puede. Solamente tenemos que atrevernos. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER con el apoyo de PAN para el Mundo.